Bueno, en primer término quisiera agradecerle mucho a Sergio Pérez Alejandro por permitirnos su domicilio, su casa, para esta reunión con ustedes, la cual les agradezco mucho su presencia para compartir este momento con un servidor, y agradezco también las palabras expresadas por el compañero Rodolfo Díaz, quien me hizo el favor de introducir la reunión y de pronunciar unas palabras. Se lo aprecio mucho, compañero. Bien, gracias. Y bueno, y a todas y cada uno de ustedes, muy buenos días. Como ustedes saben, estamos trabajando en el Congreso de Tabasco, en la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. El día de hoy, en Tabasco y en el país, sin duda alguna, se viven tiempos difíciles, tiempos convulsos, de mucho cambio, donde la situación económica cada vez se torna complicada, sobre todo con este asunto de la caída de los precios del petróleo, la retracción que ha tenido la empresa Petróleos Mexicanos. Todo el país lo resiente porque, como ustedes lo saben perfectamente bien, nuestra economía sigue teniendo una importante dependencia de los ingresos petroleros, y al caer el precio del petróleo, que lo veníamos vendiendo en más de $100 y se llegó a vender en $30, pues en la misma proporción caen los ingresos del gobierno federal, que se distribuyen a las entidades federativas. O sea, ha habido afectaciones en la inversión que la propia empresa Petróleos Mexicanos y el propio país en materia de infraestructura debió haber continuado en todo este tiempo. Y los estados petroleros lo resienten con una doble intensidad, y los municipios petroleros pues con mayor intensidad, porque hay municipios, por ejemplo, en Tabasco, donde Pemex no tiene ninguna actividad, por ejemplo en Balancán, en Teapa. Pues la actividad económica depende de otros factores, los factores productivos, la agricultura, el plátano, la ganadería. Pero en municipios como Paraíso, donde la actividad económica ha estado ligada a la actividad de Pemex, del puerto de Dos Bocas, la generación de empleos que esta derrama y esta actividad genera con las empresas petroleras que le trabajan a Petróleos Mexicanos, pues evidentemente lo resentimos con doble intensidad. Y las perspectivas no son malas en el futuro. Esta crisis petrolera, que tiene que ver con la oferta y la demanda del petróleo, va a irse resolviendo en los próximos años, para retomar nuevamente el precio normal que debe tener el barril de petróleo, y en consecuencia también los factores de la reforma energética se deben hacer sentir en municipios como Paraíso y en estados como Tabasco. Pero bueno, esa es una parte importante de la situación económica que vive México. En Tabasco se tienen que hacer muchas otras cosas adicionales a estar pensando solamente en el tema petrolero. Tabasco es un estado que antes de que hubiera petróleo tenía grandes riquezas en el campo tabasqueño. El cacao era una potencia agrícola muy importante, exportábamos cacao, muchas plantaciones, mucha gente dependía de esta actividad importante. También el plátano, el coco, la ganadería, y hoy muchos de esos sectores se quedaron abandonados en las últimas administraciones porque era muy fácil extender la mano de la cuestión petrolera. Recordemos que Tabasco fue beneficiado durante más de 30 años, desde los años 70, con importantes recursos provenientes de la fórmula de participaciones federal que nos beneficiaba como estado petrolero. Y ahora que nos recortaron esa parte, que ya no nos beneficia fiscalmente, Tabasco ha mermado sus ingresos y por lo tanto las inversiones. Entonces tenemos que diversificar la economía de Tabasco hacia actividades que no dependan necesariamente del petróleo, como actividades primarias, la agricultura, la ganadería y la pesca, la acuacultura, sobre todo en municipios como Paraíso. Entonces yo creo que esa es la tónica. Hacia allá ha enfocado las baterías el gobernador del estado. Ha habido
importantes reorientaciones del gasto en Tabasco precisamente para orientarlo a la actividad productiva, y se están viendo ya algunos resultados que no son quizá del todo rápido estos efectos de los resultados positivos, porque se viene de enfrentar una situación que Tabasco no había vivido. Por primera vez en el año 2013 se da la alternancia. Muchos años el PRI gobernó. Al darse el cambio de gobierno con un nuevo partido, se hereda una situación económica complicada. Se hereda una deuda, por ejemplo, de 7,000 millones de pesos que no había existido. Para ponerle solamente un comparativo, cuando Manuel Andrade fue gobernador, recibió una deuda del gobernador anterior de 80 millones de pesos. Cuando Manuel Andrade le entrega a Granier, le entrega una deuda de 400 millones de pesos. Y cuando Granier sale de su administración, el gobernador Arturo Núñez recibe una deuda de 7,000 millones de pesos. Entonces, esa deuda se tienen que pagar los servicios financieros, se le tiene que pagar los intereses, el capital a los bancos con los que fueron contraídas por la anterior administración, y tiene un costo en el presupuesto que ahora se tiene que destinar, en lugar de que se destine a salud, en lugar de que se destine a educación, a infraestructura carretera, se tiene que pagar a los bancos las deudas de los gobiernos anteriores. Y por si fuera poco, también heredamos de la administración anterior una deuda con proveedores de alrededor de 5,000 millones de pesos. Este año nada más el gobierno tuvo que destinar 500 millones de pesos para pagar la deuda de proveedores de la administración de Granier. Proveedores que prestaron bienes y servicios en 2011 y en 2012 y que no les pagaron, pero ellos sí entregaron papelería, hicieron obras, mantenimientos, pusieron aires acondicionados y no les pagaron, pero sí prestaron los servicios. Entonces el gobierno tiene que cumplir esas responsabilidades y se sigue pagando en un plan de pagos que se va a cumplir a lo largo de toda la administración sexenal. Entonces, como ven, aunado esto a la cuestión petrolera, los tiempos nos obligan a poner y a ser más eficientes en la parte administrativa. El gobierno no puede darse el lujo de cometer errores en la eficiencia, en la transparencia, en donde destinamos los mejores recursos para que la gente pueda tener los empleos que están necesitando nuestros pobladores, la gente de Tabasco, los jóvenes que egresan de las universidades, que entran a la vida laboral, no están encontrando las oportunidades que tenían en el pasado. Entonces, todo eso se tiene que corregir y tenemos que dar un viraje en las inversiones para que Tabasco sea una potencia en materia de agroindustrias. Ese debe ser el destino. Nosotros no somos como otros estados de la República donde florece la industria. Por ejemplo, en Sonora, en Chihuahua, en Nuevo León, si ustedes ven esos campos, la tierra totalmente árida, son desiertos que realmente están produciendo porque tienen sistemas de riego, pero no es como aquí que tenemos la naturaleza a flor de piel, donde lo que sembremos por lo general se va a dar con cuidados mínimos, que en esas tierras donde han parecido carencias de agua, carencias de sequías. Y bueno, esos estados orientaron su actividad productiva, no tienen petróleo tampoco. ¿Hacia qué? Hacia las industrias florecientes, industrias maquiladoras. Tienen la gran ventaja geográfica de que están frente a los Estados Unidos, y eso facilita que las industrias y los productos que generan estas industrias puedan ser vendidos con mayor facilidad al gran mercado de los Estados Unidos. Nosotros estamos al extremo sur de esa circunstancia geográfica. Estamos en la frontera casi con Guatemala, y nuestra realidad debe ser otra, y debemos sacar ventaja de ello, de estar en el trópico húmedo, de estar donde se pueden producir todos estos insumos que mencionaba yo hace un momento: la pimienta, el coco, la ganadería, el plátano, el cacao. Hacia allá deben impulsarse las agroindustrias para generar empleos que mucha de la gente estamos requiriendo. Entonces esto requiere de planeación, requiere que el Congreso también acompañe al gobierno en las reformas que se tienen que hacer a las leyes, y eso es lo que hemos venido haciendo en esta 62ª legislatura
en el Congreso del Estado. Pues ha habido muchas cosas que se comentan de los pleitos entre los diputados, de que los asuntos generales, pero la realidad sea dicha, lo que hemos venido haciendo es, en todos los temas legislativos, nos hemos puesto de acuerdo con todos los partidos, con el PRI, con el Partido Verde, con Morena, con los del PRD, el PAN, Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo. Hemos logrado sacar todos los temas de la responsabilidad legislativa. No se ha quedado uno solo y muchos de ellos han sido logrados por unanimidad, por 2/3 partes. Así que esa parálisis que muchos opositores mencionan es totalmente falsa. Sí hay debate, ustedes conocen al exgobernador, una gente que le gusta la grilla y que normalmente introduce temas chistosos en el Congreso y hace burlas, pero eso es en el apartado de lo que se denomina los asuntos generales. Pero en la parte estrictamente legislativa, ahí nos hemos puesto de acuerdo, hemos nombrado los altos funcionarios del gobierno, como por ejemplo fue el nombramiento del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, lo votamos por unanimidad de votos. ¿Por qué? Porque no hay la voluntad del gobierno ni del PRD en imponer absolutamente ninguna política, ninguna gente que sea vinculada al partido. En esos cargos deben seleccionarse los mejores perfiles, debe buscarse gente preparada, gente que haya a lo largo de su trayectoria política probado experiencia y capacidad. No podemos improvisar en ese tipo de responsabilidades. Entonces lo que se hizo fue buscar un perfil de una persona que pudiéramos votarla todos sin meter, como lo hacía el PRI antes, de que había que meter priistas en todos los cargos, y entonces eso polarizaba la toma de los acuerdos y la búsqueda de los consensos. Entonces ahora nosotros hemos llegado con esa visión de tratar de negociar, dialogar constructivamente con todas las fracciones parlamentarias, y en esa parte se han logrado resultados. Les comento también que se nombró, por ejemplo, los 3 comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia, también por un acuerdo de 2/3 partes de los integrantes de la Cámara, como lo ordena la Constitución del Estado. Se han nombrado también el Consejo Estatal, los que forman parte del Consejo Estatal de la Comisión de Derechos Humanos, no únicamente el titular, también por 2/3 partes. Entonces, bueno, yo lo que destaco es la actitud de todos los diputados y diputadas del Congreso en avanzar en los temas que les son importantes a Tabasco. Porque no podría funcionar el Estado si hubiera una oposición, si hubiera una parálisis y una confrontación permanente del Congreso contra el gobierno. Imagínense ustedes que, por ejemplo, acaba de enviar hace unas semanas el presidente del Tribunal Superior de Justicia una propuesta de ley, de la nueva ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia, del Poder Judicial. Y en esa ley orgánica se pone todo lo nuevo que tiene que ver con el sistema penal acusatorio, el de los juicios orales, que era obligatorio que tuviéramos que ponernos de acuerdo, pues si no hubiera salido esa ley, entonces el sistema penal, el sistema judicial estuviera en crisis. Entonces nosotros sabemos perfectamente cuál es nuestra responsabilidad con ese tipo de temas. No podemos darnos el lujo de llevar el tema político al tema estrictamente de la formación de las leyes, del tema jurídico, porque si no disociamos lo político, lo electoral, si se me permite, la grilla de lo importante de lo legislativo, entonces sí podríamos poner en predicamento al Estado, a las instituciones, a los nombramientos de los altos funcionarios. También, por ejemplo, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia son electos en la Cámara de Diputados. Entonces la Cámara de Diputados tiene muchas funciones de la mayor relevancia, de la mayor importancia, y por eso es que nos hemos puesto de acuerdo, no por otras circunstancias, sino porque tenemos que tener actitudes responsables en esa materia. Y aparte de eso, hay lo que es el debate político que ya tiene que ver con las posiciones partidistas del PRI, del PRD, del Partido Verde, y que al final de cada sesión hay un apartado de asuntos generales donde se discuten todas esas cosas, donde los diputados llevan esos temas ahí, donde ahí se pican el ojo, se jalan por acá, se muerden el diente, ahí hacen todo ese tipo de situaciones, y es a veces lo que los periódicos, lo que los medios reproducen.
Por ejemplo, hemos votado 2 o 3 leyes importantes, reformas constitucionales, pero si en asuntos generales hubo un debate entre 2 diputados, entonces lo que los medios reproducen es eso, porque es lo que vende, es la parte del morbo. Y se olvida que ese día, por ejemplo, aprobamos una reforma constitucional importante, ¿no? Entonces, a veces lo que se conoce del Congreso está determinado por lo que los medios publican. Y ahora con el auge de las redes sociales, pues esto tiene que ver con una magnificación de lo que ocurre en esa caja de resonancia política que es el Congreso de Tabasco. Pero bueno, la idea de nosotros es, como partido que al mismo tiempo gobierna el Estado, que es el PRD, ser muy consecuentes, muy responsables con las atribuciones constitucionales que tenemos para no fallarle a la gente. También nosotros tenemos la responsabilidad de hacer gestiones con toda la gente que acude al Congreso en este tipo de encuentros que, como ustedes que me hacen el favor el día de hoy de estar aquí en este desayuno, las gestiones que nos hacen, pues nosotros tratamos también de encaminar esos asuntos a las dependencias estatales, federales, municipales, de qué se trate, porque pues los diputados tienen cierta influencia, ciertas relaciones que ayuda a veces a destrabar asuntos, y desde ese punto de vista yo me pongo también a sus órdenes para cualquier situación que podamos apoyarles desde el Congreso del Estado. Allá estoy a sus órdenes, en mi oficina. El día de hoy, si hubiera también alguna petición, con mucho gusto me la llevo, tomamos nota de su celular, de sus teléfonos, para darle seguimiento y tratar de encauzar algún problema que pudieran tener. Entonces, bueno, yo quisiera solamente pues ya vi que ya sirvieron el desayuno, agradecerles muchísimo su presencia el día de hoy, reconocer mucho al pueblo de Paraíso, un pueblo que siempre ha estado a la vanguardia, un municipio pujante, como no se ve en otros municipios a veces, lleno de vida, lleno de actividad económica, quizá, como todos sabemos, por la parte del puerto de Dos Bocas, de Petróleos Mexicanos, se ha generado condiciones turísticas, de servicios, una industria hotelera que ha venido floreciendo en el municipio, que genera empleos, que genera condiciones distintas que lamentablemente otros municipios no han logrado. Ustedes han tenido la oportunidad de viajar, por ejemplo, a Balancán o a Tenosique o a Jonuta, se van a dar cuenta de los grandes beneficios que ha implicado la derrama petrolera en un municipio como Paraíso, ¿no? Donde hay más empleo. Ya hablamos hace un rato de que está deprimido hoy en día por la situación de los precios del petróleo y por la represión que ha tenido la actividad económica en Petróleos Mexicanos. Pero Paraíso va a salir adelante, va a formar parte de Tabasco ahora de las zonas económicas especiales, va a haber una inversión que se va a tener que generar en los próximos años, tanto por parte del gobierno del Estado como por parte del gobierno federal, y Paraíso va a ser de los municipios beneficiados en muchos aspectos, en el turismo. El gobernador tiene proyectos importantes para Paraíso en esta materia, y yo creo que todo esto se va a traducir en mejores empleos, mejor pagados para la población de este importante municipio. Muchas gracias, amigos.